Hola, muy buenos días, Rubén. Hola, Re. Bienvenidos un día más aquí a nuestro programa de Fahrenheit 89.5. El día de hoy vamos a ver qué es lo que nos trae Rubén como recomendación, que ya nos hacían falta sus recomendaciones también. Así que cuéntanos, ¿qué trajiste el día de hoy, Rubén? Traigo un libro de una autora norteamericana que se llama Lucía Berlin. La edición que leí es la edición norteamericana, la edición en inglés, pero en español está también la novela. Se llama, bueno, el libro de cuentos. Se llama Manual para Mujeres de la Limpieza. Y bueno, es un libro que se editó en 2014, 10 años después de la muerte de la autora. Que bueno, la autora tuvo una historia muy trágica y muy sinuosa. Ella se desempeñó en muchos trabajos. Fue, como el título lo dice, trabajó limpiando hoteles, trabajó como asistente de un ginecólogo, trabajó como asistente de enfermeras, trabajó como maestra de secundaria y de universidad. Y bueno, a lo largo de su vida se casó 3 veces, se divorció 3 veces y tuvo 3, 4 hijos, pero cada que se divorciaba, los esposos como que no se hacían responsables y se iban, y ella iba cargando a los niños por todos lados. Y vivió por muchas partes del mundo, vivió en Chile, en Ciudad de México, en Acapulco, en Puerto Vallarta, en El Paso, Texas, en Nueva York. Y bueno, su vida en sí es muy interesante. Si ven en Wikipedia su biografía, ya es como un cuento, es como muy, muy interesante. Y a lo largo de su vida siempre se dedicaba a escribir cuentos, porque era lo que le gustaba a ella. Le gustaba escribir narrativa corta. Y cuando ella vivía, publicó 3 libros de cuentos que no tuvieron tanto éxito. Y después de que fallece, se vuelve un éxito rotundo este libro. Su amigo, un editor que se llama Stephen Emerson, junta muchos de sus cuentos en un solo libro. Cuando salió este libro decían que eran todos sus cuentos, pero ya después hubo más. Y juntó todos sus cuentos, bueno, la mayoría en este libro. Y aparte con el halo de la tragedia de la vida de la autora, el libro fue un éxito y ganó el Pulitzer. Se volvió bestseller. El New York Times lo nombró como libro del año. Y a partir de ahí se hizo una Berlinmanía. Mucha gente se acercó a su obra. De hecho, este cineasta Almodóvar iba a hacer la película de la vida de la autora, pero al final hubo ahí unos problemas, pero ya está como en producción la película. Y bueno, los cuentos de Lucía son muy, muy oscuros. A mí me gustó que tiene una cuestión de que sus protagonistas son realmente ella, pero se cambia el nombre. Nunca se llama como tal Lucía, pero tienen nombres similares. Y siempre los personajes son su familia, sus hijos, sus ex esposos, su hermana, su mamá. Y pues me gusta que no se guarda nada, como que es muy ácida y critica a su hermana, a su mamá, que su mamá tenía problemas de bipolaridad y terminó suicidándose. Muchas veces la amenazaba a Lucía de que se iba a suicidar y al final lo cumplió. Y pues en el libro vemos el coraje que tenía Lucía hacia su madre, quien la maltrató mucho, de hecho permitió hasta abusos sexuales de su abuelo, del papá de la mamá. Y en el libro no tiene una linealidad cronológica, no es como que puedes leer los cuentos en salteados, porque la autora, bueno, el editor como que no los acomodó en ese orden de los primeros a los últimos, sino que va mezclando. Entonces, al final de leer el libro, tenemos un vistazo muy, muy completo de la vida de Lucía y de cómo le costó trabajo ser escritora, mamá soltera en los Estados Unidos en los 80, en los 90, y hasta el final de su vida empezaba a tener un poco de éxito. La Universidad de Boulder en Colorado la contrata como profesora de ficción y gana ese año el premio a mejor profesora de la universidad. Y pues sus alumnas y alumnos la querían muchísimo, pero pues, igual ya como cuando fue profesora de la universidad le descubren cáncer de pulmón porque fumaba mucho y vive unos 10 años más. Se va a California con sus hijos a pasar sus últimos años. Y hasta en sus últimos años está esta cuestión de la tragedia porque vive en un garage de casa de uno de sus hijos, ni siquiera le dan un cuarto, le dan ahí el garage donde guardan el carro, lo habilitan como su cuarto y ahí muere. Pero bueno, en estos cuentos vemos, el, sí, como que todos los colores de su vida, todas las dificultades que tuvo, pero nunca tiene un tono trágico o pesimista. Lucía todo el tiempo se muestra con humor, como
nunca se tira al suelo como, soy la víctima, sino que cada obstáculo que se le presenta en su vida que transcribe aquí, lo va encarando de forma aventurera y con alegría, pero de alguna manera. Pero bueno, recomiendo mucho este libro por esa cuestión. Y sí, lo está perfecto. Y tengo dos preguntas nada más. Una, ¿cómo llegaste a este libro? ¿Cómo llegaste a la autora? Y dos, quisiera saber si dices que este es como una compilación de cuentos, pero quiero saber cuál es como el hilo conductor, qué es lo que les une aquí en este libro como integralmente, o si solamente es como su biografía pero separada a modo de cuentos. Y bueno, el libro llegó a mí porque Isabel, mi esposa, lo compró hace tiempo, que es un libro que veíamos en todas las librerías como los que recomendaba el staff, y mucha gente lo recomendaba. E Isabel una vez en una librería, este es el libro que ella compró, revisa la contraportada y le llamó muchísimo la atención y empezó a leerlo y me dijo, no, está muy, muy fuerte, está muy chido, pero como que leía poquito a poquito, como que sí, y es un libro que sí cuesta trabajo leer seguido, porque sí hay cosas muy fuertes en el libro que sí te exigen, yo creo que tomarte un día o dos para seguir leyendo. Y fue así que llegó a mí. Y sobre la cuestión de cómo que los une, creo que está la fortuna de que quien hizo esta edición fue un muy buen amigo de Lucía y pasó mucho tiempo a su lado y sabía cómo articular su narrativa. Por eso me gusta que aunque no tengan el orden de como del tiempo más atrás al más reciente, al final sí tiene una secuencia que yo le encuentro mucho sentido porque hay unas partes dos o tres cuentos son sobre Chile, luego de repente hay otros cuentos que junta sobre Ciudad de México y como que creo que la cuestión de la espacialidad es lo que va uniendo los cuentos y terminan con un cuento que me gusta mucho que se llama Homing o como volver a casa, que es sus últimos años en Colorado siendo profesora, recordando detalles que pudieron haber cambiado su vida, ¿no? ¿De qué tal si en vez de enamorarme de esta persona, hubiera seguido, qué hubiera pasado con mi vida, ¿no? Y ese cuento a mí se me hace como el más bonito de todos, el último, y sí termina con su último año de vida. Muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar para cerrar, para recomendarlo? Pues creo que si les gusta leer cuento, va a ser yo creo que de sus libros favoritos del año. Para mí lo leí este año y sí es el que más recomiendo y que más me gustaría regalar. Y pues está en español, Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a todos los que nos ven. Espero que tengan bonito día y nos vemos pronto. Bye. Bye.